20 meses que lo urgente, lo necesario para ciudadanos, para empresas en Cantabria es que se apruebe cuanto antes una ley que realmente simplifique. Desde luego, no es el caso, en alguna medida sí, por supuesto, pero, consejera, no es histórico lo que se presenta, que en parte es un corta-pega de otras leyes que se han ido aprobando con anterioridad, pero que en la parte sustancial, la que realmente genera cambios en la sociedad, todo se demora, todo se dice que se va a hacer, pero no se hace. Es una oportunidad perdida, pero, dicho esto, de poco puede servir, señores socialistas, que presentan hoy una enmienda a la totalidad del texto, que se vuelva a hacer, porque eso lo único que nos va a hacer es seguir demorando lo que necesitan los ciudadanos. Y hay que ponerse en la piel de las personas a las que representamos. Aquí no se trata de tirarnos los trastos a la cabeza, se trata de ver cómo podemos hacer que esta ley sirva para lo que dice que es para simplificar. Mire, lo que no se puede salir aquí, consejera, y decir que son los primeros en 40 años que presentan un texto, porque es que hace 40 años, afortunadamente, no teníamos este problema porque no había la maraña normativa, legislativa que tenemos en este momento. ¿Que se tenía que haber hecho antes? Sin ninguna duda. Pero también es cierto que toda España ha empezado a ver que el problema ya no se podía con él, pues a partir de los 2021, con las primeras leyes que se aprobaron, bueno, primero la de Unidad de Mercado de Madrid, luego la de Aragón de simplificación en 2021 y posteriormente han venido efectivamente las de la Comunidad Valenciana, están en estudio la de Murcia y otras normas que, por ejemplo, la de Andalucía ha sido infinitamente más pragmática. Claro, usted nos ha dicho aquí algo que me ha llamado muchísimo la atención. Vamos a revisar, fíjense esto, vamos a revisar los silencios en 6 meses. Es decir, 18 meses después, ustedes aprueban en Consejo de Gobierno un texto que dice que van a tener 6 meses para revisar algo que ustedes ya habían revisado en la oposición, que ya lo habían hecho. Mire, yo he sacado punto a punto lo que usted, señora Urrutia, le pidió al Gobierno y fue área por área diciéndoles del anexo 2 de la Ley de Cantabria 5/2018, la de régimen jurídico, qué tenían ya que simplificar y pero le hablo que usted dijo esto en el año 2022 y resulta que en el 25 nos dice 18 meses después que va a darse 6 meses para ver, pero si ya lo tiene hecho, pero si, oiga, coja lo que usted dijo, Consejería de Presidencia, de Innovación, Industria y Comercio, fue usted uno por uno, diciendo todos los silencios que había que modificar. Pero si ya ha hecho el trabajo, ¿por qué nos dice ahora que empiezan a hacerlo? Mire, por desgracia, la norma, en gran medida, es un brindis al sol, porque es una declaración de intenciones. Dice, es que decimos en los primeros artículos que vamos a promover la simplificación. No me faltaría más, pero ¿cómo les obliga promover la simplificación? Podemos llegar dentro de 3 años y que sigamos diciendo que hay que promover la simplificación. Hombre, si ya podíamos simplificar. Yo el otro día le he preguntado a la presidenta, ¿por qué todo aquello que el Gobierno podía hacer por su cuenta no lo ha hecho ya? En otras comunidades se ha hecho. Esos 14 decretos podían estar ya modificados. Pero es que luego se va usted incluso a las disposiciones derogatorias y no aprovechan para hacer lo que usted dice que va a hacer la norma, no lo hacen. Entonces, de verdad, hay tanto margen de mejora en este texto que lo que vamos a hacer nosotros, y además creo que en esto hemos sido absolutamente claros. Hemos intentado que en esta vía parlamentaria la tramitación fuera la mínima posible. Claro, el Partido Socialista pretendía que estuviéramos aquí meses y meses de comparecencias. Nosotros hemos estado de acuerdo con habilitar meses que habitualmente son inhábiles. Hemos estado de acuerdo con que sean las menos posibles. Nuestro argumento siempre ha sido que lo que ya se había dicho en vía administrativa no era necesario volver a escucharlo en sede parlamentaria. Pero bien es cierto que es una norma con la entidad y la complejidad suficiente como para echarle muchas horas. Yo, de verdad, basta con ver que no tiene principios rectores ni orientadores, que no define los conceptos básicos, que no tiene
ni un euro de inversión, ni un euro de inversión, de verdad. ¿Cómo podemos decir que vamos a utilizar una APP si no tenemos dinero para comprar esa APP? Que se va a pagar no sé cómo, pero no se va a pagar de ninguna manera. Si no se invierte es imposible utilizar los cauces que prevé la ley. Entonces, insisto, dice, no se van a revisar los 1.273 procedimientos, simplemente vamos a ver si se pueden agilizar. Pero si es que ustedes mismos dijeron, y yo tengo los textos en este Parlamento, que había muchos procedimientos que se podían subsumir en otros, que había otros procedimientos, y usted también lo ha dicho, que ya se han quedado obsoletos y que hay que suprimir. Claro que hay que hacer cosas y claro que hay que simplificar de verdad. Y luego que nos diga que todas las medidas simplifican, pues hombre, es una tomadura de pelo. Pues claro, pues yo no sé, yo la próxima vez que me pidan mis hijos salir les voy a decir, voy a hacer un estudio acerca de las posibilidades que tenéis de salir, voy a hacer una comparación, vamos, que cuando llegue la hora de no va a estar resuelto. Esto es lo que pasa con esta norma. Esta norma tiene muy buena voluntad, pero muy pocas medidas efectivas y prácticas. Las que tiene son buenas, sin ninguna duda, las que tiene son buenas. Pero claro, es que estamos muy lejos de poder decir que esto es una verdadera ley de simplificación administrativa. No obstante, señores socialistas, votamos en contra del voto a la totalidad, no porque la ley sea buena, no, sino porque entendemos que lo que hay que hacer es aprobar cuanto antes un texto, a través de enmiendas intentaremos que se mejore lo suficiente para que simplifique. Gracias, señora diputada. Tenga pues un contenido suficiente para cambiar la dinámica económica, para que las empresas noten que tienen menos trabas y también los ciudadanos. Mire, la consejera en su presentación ha puesto algunos ejemplos muy poco afortunados, porque a veces no vale solo con decir, ha hecho referencia al título de familia numerosa, es que a veces no vale solo con decir hemos hecho una modificación para que quien cumple los requisitos tenga esa renovación. Es que resulta que una de las mayor número de llamadas que hemos tenido de quejas y de problemas hace referencia a eso que ya estaba modificado, pero que luego aquellos que tienen que presentar la documentación acreditativa de que se han matriculado los hijos, por ejemplo, en universidades, cuando ya cumplen más de 18 años, pues resulta que como las matrículas son en el periodo normalmente de julio y hay 3 meses para responder y a partir de ahí decaen los títulos en noviembre, pues muchísimas familias que tienen esta problemática se encontraban con que, en este caso, por ejemplo, los perceptores del bono social, como decae el título en noviembre y no tienen resolución administrativa porque no se cumple o porque hay una avalancha tal que en los 3 meses no son capaces de responder, pues la maraña que luego se genera para volver a tramitar de cero todas esas bonificaciones es tremenda. Entonces, hay que hacer cosas que sirvan de verdad y no poner ejemplos que luego justo ha puesto un ejemplo donde esto no está funcionando en muchos casos. Bueno, nosotros tenemos claro, porque hay muchos estudios que lo avalan, que esta maraña normativa, como digo, en Cantabria y en el resto de España dificulta enormemente la inversión y dificulta que muchas empresas que podrían instalarse en Cantabria pues no lo hagan, primero porque, y esto también peca la norma, por un lado se reproduce en este texto buena parte de artículos que están en otros, ¿vale? Luego no hay que... O sea, es que es una ley que se llama de simplificación y en sí misma no se simplifica. O sea, la propia ley no se simplifica, es el absurdo. Pero, por otra parte, nosotros hemos hecho mucho hincapié en todas las comparecencias en que, básicamente, los artículos no eran artículos que obligaran al Gobierno. Al ámbito local parece que le obligaban más, curiosamente. O sea, había cosas que no se aplicaba a sí mismo al Gobierno y sí se lo aplicaba a los municipios, que muchos de ellos, siento decirles, que no tienen capacidad para poder aplicar varias de las cosas que se dice que se van a hacer. No se asusten porque esto inmediato hay poquitas cosas. Algunas sí les afectan y dudo que puedan hacerlo. Pero miren, porque un ejemplo vale más que 1000 palabras. Artículo 5. Para el impulso, desarrollo y coordinación de las tareas de simplificación administrativa se constituirá un grupo de trabajo denominado Observatorio para la Simplificación y la Reducción, adscrito a la dirección, tal. ¿Me pueden decir
O sea, esto realmente está bien, hagan todos los grupos de trabajo que quieran, pero es que yo pensaba que aquí teníamos ya el resultado de esos grupos de trabajo. Y hay un dato que distingue bastante al proyecto cántabro de otras comunidades. No establece que se haga un plan de simplificación. Si no da plazo al Gobierno, ahí sí que había que haber puesto un plazo, o que nos lo hubieran presentado ya, como ha hecho Andalucía, que directamente en la ley plasma ese plan. No, aquí no va a haber plan de simplificación. Es decir, aquí no nos van a decir de forma ordenada, de forma clara para los ciudadanos, porque muchos de los problemas que tenemos es que cuando los gestores, y ahí hay un estudio que les recomiendo, que precisamente del drama, ¿no?, del drama burocrático en España, hace un análisis de los años 21 y 22, del número de hojas de boletín, y va explicando cómo cuando una empresa llega a un territorio se encuentra con la siguiente disyuntiva. Primero, que tiene que aplicar muchos recursos humanos a estudiar qué es lo que rige en ese territorio. Luego tiene que saber, claro, que puede ser distinto al de la comunidad de al lado, pero que además hay una normativa estatal, pero que además tiene la posibilidad de ser sancionado si hace lo mismo que hizo, por ejemplo, en el País Vasco, que allí sí se podía y aquí no, o al revés. Es decir, esto no solo genera horas de trabajo y no solo genera un coste económico importante en las empresas, sino que en muchas ocasiones llega a desincentivarlas hasta el extremo de que no se instalan aquí. Por lo tanto, ¿la ley es necesaria? Es más que necesaria. ¿La ley como está redactada es revolucionaria? No, no solo no revoluciona nada, sino que vale para muy poco. Ahora bien, si aquí se contempla que se cree un plan en un plazo razonable, si se contemplan medidas que sean efectivas y evaluables, la revolución tecnológica, por ejemplo, es que esa revolución tecnológica, les decía antes, es que no tiene contemplado un euro, pero bueno, yo decía, fíjense, por ejemplo, la plataforma del País Vasco, yo se lo he dicho ya en alguna ocasión, parece que es ágil, que funciona bien y que le sirve a las empresas. Copiémosla, si lo que se puede. Ahora, ¿hacía falta que viniera aquí la contratación por parte del Gobierno de un portal de gestión de datos, de colaboración con los, de contacto con los administrados, para que se simplificara? No hacía falta, podían haberlo hecho ya. Pero es que desde que se apruebe esto, o sea, como ustedes están esperando, desde que se apruebe esto hasta que empecemos a decir qué se va a hacer, a ver ese observatorio que nos dice, a ver quiénes promueven algo, a ver quiénes potencian algo, porque estos son los verbos que más salen en la ley, potenciar y promover. Cuando ya sepamos qué han promovido, nos pondremos a ver qué hace falta licitar para poder llevar eso a la práctica, y nos encontramos con que estamos en el 2030. Estamos en el 2030. Entonces, no está bien plasmado. Plataforma de intermediación, potenciaremos, bueno, dice, artículo 45, es buenísimo. La Administración potenciará la intermediación de información a través de una plataforma de intermediación que garantice el acceso a la información requerida por parte de los diferentes órganos. Fíjese, esta norma hasta reproduce lo que decía una ley en el año 92, que dice, oiga, cuando las administraciones ya tengan la documentación del administrado, no hace falta volverlo a presentar. Oiga, pues fenomenal, pero vamos a ver, es que esto lleva en vigor desde hace 20 años. Es que yo hace 30 años, también lo dije en la comisión, hace 30 años hice un informe favorable a la ventanilla única, hace 30 años. Y aquí estamos hablando de la importancia de la ventanilla única. Es que de verdad estamos tomando el pelo a los ciudadanos. Yo no sé, los que estén escuchando este debate y vean el rifirrafe y vean lo poco productivo que resulta, dirán, pero bueno, ¿para qué pagamos a estos políticos? Que no regulen nada, que no hagan más leyes, que es lo que dicen los estudios técnicos que les recomiendo del entramado normativo que hay en España. Que no hagan, que no regulemos, que no regulemos. Y claro, nos viene aquí la consejera a decir, no hay que quitar ningún procedimiento, no hay que quitar ningún procedimiento, solo hay que agilizarlos. Claro que hay que quitar procedimientos, claro que sí. Claro que sí. Lo que hay que hacer es haber tenido aquí ese estudio que lo que hace es bueno, y luego, claro, hay otro tema muy importante, como para el Gobierno todos son medidas de simplificación, pues se hacen determinadas reformas, porque se nota mucho una cosa, fíjense. Si uno coge los decretos, los 14, no son 18, son 14, bien. Si uno coge los 14 decretos que modifica esta norma, se da cuenta de qué consejeros han hecho los deberes. Se lo digo rápido, fíjense.
Modificamos asociaciones, espectáculos taurinos, régimen económico del abastecimiento de aguas, servicio público de abastecimiento de aguas, reglamento de vertidos, control de la contaminación atmosférica y luego el otro consejero que parece que ha hecho los deberes, que es el de Cultura y Turismo, se tocan los albergues turísticos, reserva regional de caza del Saja, las escuelas de tiempo libre, los campamentos y las acampadas juveniles, el carné joven, las asociaciones juveniles y la condición de familia monoparental. Estos son los 14 decretos que se tocan. De verdad no hay materias importantes para los ciudadanos. Por supuesto, señor Vargas, que también en materia de discapacidad y también en materia de servicios sociales en general hay mucho margen de mejora. Créamelo, hay mucho margen de mejora. ¿Que hay cosas que dependen del Gobierno de España? Sin ninguna duda. El Gobierno de la Nación tiene su responsabilidad. Por cierto, que muchas de las cosas que han sucedido traen causa en que, bueno, pues desde la oposición se llamó a filas a las autonomías para que ese anuncio que hizo en septiembre en la conferencia sectorial el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de comunidad autónoma virtual o comunidad 18, ¿no?, que es lo mismo, o sea, ahora mismo el Estado está trabajando en lo mismo que han trabajado ya o que están trabajando las demás comunidades autónomas. Todo está muy bien, pero de verdad, vamos al refranero popular, obras son amores y no buenas razones, dejémonos de buenas razones, vayamos a aplicar medidas concretas, todos esos silencios que ustedes pedían en la oposición, por favor, plásmenlos aquí, los mismos, yo no pido ni uno más ni uno menos, los mismos, que son unos cuantos, que son 80 y pico, aquí hay 4. En este texto hay 4, son 80 y pico, ustedes los pedían, no los pedía yo. O sea, por favor. Tenemos tantísimas posibilidades de dar cuenta ante los ciudadanos y de, sobre todo, limitar al máximo esa complejidad regulatoria, esa complejidad que, bueno, pues que se asocia de una manera muy negativa con la densidad empresarial que, desgraciadamente, pues nos falta. Fíjense que un incremento de 100 puntos en el volumen de regulación, y esto es el estudio científico del que les hablaba, se relaciona con un decrecimiento de 50 puntos, nada menos, en la cifra de empresas con actividad en una comunidad autónoma. Por lo tanto, esta complejidad normativa está produciendo una minoración no solo del número de empresas, sino de que las que están también son más pequeñas. Y pues las consecuencias ya saben cuáles son: menos productividad, menos eficiencia económica y, por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera, de poder evaluarlas para comprobar que funcionan y, si no funcionan, para cambiarlo. Muchas gracias.